Tíos, ¿cómo están, queridos amigos? Semana agitada esta del censo, y agitada y lamentablemente ensombrecida, enturbiada, ¿cómo llamarlo?, ¿no? Ensuciada, amargada por un crimen, un delito, que además ocurre con una censadora, es violada, una señorita que está yendo a censar a un depravado, una persona de verdad despreciable, y además una serie de abusos que también se dieron, agresiones, golpes a los censadores y sobre todo a mujeres, lo cual despertó con toda razón una ola enorme de indignación en el país y generó diversas reacciones. Una de las reacciones que ha sido muy fuerte, porque además ha sido promovida por dos congresistas, ambas de izquierda, Indira Wilca y Marisa Glave, que puso un hashtag en las redes sociales, creo que ha hecho bastante ruido, que es este hashtag que dice Perú, país de violadores, para conversar sobre ese tema y todo lo que suscita, ¿no? Machismo, feminismo, injusticia, justicia. Estoy aquí con mi amigo don César Sánchez, es filósofo, educador, dialéctico, halterofílico también. Dialéctico, pero no marxista. Dialéctico, claro, dialéctico clásico. La dialéctica muy clásico. Y mi amigo Diego Lazo. Bueno, Diego es un activista político de profesión, ¿qué digo? Abogado, y Diego está conformando, pues, no sé cómo llamarlo, las nuevas líneas de la izquierda. Las nuevas izquierdas. Está bien. Bueno, ese es el tema. También casero del programa. Casero del programa, y nos ayuda mucho con los análisis desde la perspectiva que tiene, que en verdad es muy importante establecer este tipo de diálogos. A ver, empiece quien quiera. Empezamos. Bueno, yo sí también me he sumado a la campaña. Efectivamente, no es que Marisa e Indira hayan ido el hashtag, es un hashtag que desde hace un tiempo se viene manejando desde el activismo feminista, porque existe lo que yo le llamo una pandemia social, que es el tema de la violencia contra la mujer, que va desde lo físico, lo verbal, lo psicológico hasta lo sexual. Porque en realidad, más allá de decir... O sea, la idea, el eslogan ya estaba de antes, ahora sí, se ha hecho más notorio. De hecho, a Indira, cuando la primera vez que lo puso en un tuit, también le llovieron muchas críticas. Ahora ha sido mucho el año pasado, creo que fue sí, creo que fue, ¿no? Incluso una congresista, Fujimori Arimborgo, ha dicho que la va a llevar a la Comisión de Ética. A ver, lo que yo veo es que no se quiere decir que todos y cada uno de los 15 millones de peruanos que existen sean violadores. Lo que existe es que una inmensa mayoría de ellos sí en algún momento ha tenido algún episodio de violencia contra una mujer, y eso lo dicen las estadísticas. Nada más en lo que va del año hay 3.125 violaciones en el Perú, en lo que va de este año. Ya, pero ahí estás haciendo un salto, mi estimado, porque estás diciendo que una mayoría están involucrados en algún grado de violencia con la mujer. Claro. Pero no necesariamente esa violencia involucra una violencia. Pero pasa por violencia sexual, que es desde el acoso callejero hasta lo peor, que es una violación con muerte, ¿no? Que pasa en el Perú. ¿No? Nada más, miren, desde el domingo que se ha producido la violación de esta voluntaria empadronadora del INEI hasta ahora, se han suscitado varios casos en el cual una mujer ha sido acuchillada por su pareja en frente de sus 3 hijos. Nada más eso ha sido el lunes, y ahora hay una bebita de 2 meses que está siendo trasladada, que tiene que ser trasladada a Lima porque tiene una infección producto de una violación perpetrada por el padre. Y eso ha sucedido en el lapso de estos días, nada más desde que sucedió lo de la empadronadora. Sí, claro, perdón, claro. No es por contradecir ni justificar ni... Y esa es una de las cosas que, te soy sincero, ¿Te ofusca? Me ofusca, no, es que el tema emocional no me interesa, me parece que es desproporcionado, ¿no? O sea, tú ahora dices, discúlpeme caballero, señorita Domoida, pero quien inmediatamente invisibilizador, encubridor, con solo preguntar, es decir, ¿por qué? Mi pregunta es la siguiente, o sea, yo trabajo en RPP y he dado en los últimos 3 o 4 días ya 4 o 5 noticias de mamás que envenenan y matan a sus hijos. Ya, pero como te decía, no creo que sean 3.000 casos de mamás que matan a sus hijos. Estoy exactamente en el paralelo que tú pones. Desde el lunes, desde el domingo hasta acá, han habido 4 violaciones de una mujer o violencia contra la mujer. Pero desde el domingo hasta acá yo también tengo 4 casos de mamás que envenenan a sus hijos. Entonces tú dices, en realidad, si podemos apelar con estadísticas, está bien, eso de la violencia contra la mujer existe. Pero también hay un montón, pero lo que pasa es que hay cualquier cantidad de hechos violentos. Si fuéramos a las estadísticas de crímenes, tú dirías,
realmente son más los crímenes contra mujeres que los crímenes cometidos contra hombres. De 100 crímenes, 60 son contra mujeres, ¿es así? Lo que pasa es que alrededor de los casos de violencia, que ya es algo extremo, o sea, esos 3.125 son casos que han llegado a una comisaría, que se han denunciado, claro, que existe un expediente abierto, que probablemente pasa a un centro de emergencia mujer y de ahí al Ministerio Público para iniciar lo cual es la especie de punta del iceberg, suponemos. Ya, claro, correcto. Pero alrededor de eso existe lo que se llama el rape culture, en inglés, la cultura de la violación, ¿no? Entonces, no sé si, ojalá en la radio se tuviese la oportunidad de abrir los micrófonos para ver qué se trata. Yo estos días, justamente, como les comentaba, he tenido la oportunidad de conversar con gente de distintos sectores, porque es una representación, y muchos empiezan a indignarse, como tú decías, por el tema de la violación, pero empiezan a decir cosas como lo siguiente. Es que dice que la señorita empadronadora le invitó a la cerveza. ¿Para qué aceptó la cerveza? ¿O para qué entró a la casa? Entonces, la cultura de la violación pasa por exactamente alrededor de todos esos casos de violencia, decir, pero es que alguna responsabilidad tiene que tener ella. Claro. Pero eso es parte de una cultura que existe en la cual se trata de, por ejemplo, justificar o por lo menos tratar de echar algún tipo de responsabilidad a la víctima. Cosa que siempre pasa con las víctimas. O sea, el caso no necesariamente. Creo que en los casos de delitos, en el caso de terrorismo y en el caso de violación sexual, me parece que son los casos. Yo creo que también en el caso de los robos. Dice, porque a veces cuando uno pasa. El problema es que son temas tan delicados que tocan mucha sensibilidad y que a veces cuando uno trata de hacer un ejemplo o una comparación te dicen, no, pero estás trivializando. Pero yo me atrevería a decir que en muchos aspectos, por ejemplo, hay algo semejante cuando uno es asaltado en algún lugar, te dicen, ay, ¿para qué pasaste por ahí? No, claro, a mí me pasaba a asaltar, ¿por qué tomaste un taxi? Sin identificación. Pero yo creo que las personas que han usado el hashtag no pretendían decir que la mayoría de peruanos eran violadores o que la mayoría de peruanos eran agresores de algún tipo, ¿no? Pero lo que ocurre es que pretendían hacer uso de una imagen, es decir, la parte por el todo, la famosa sinécdoque, para, como en todo discurso figurado, ¿por qué uno usa figuras en el discurso? Para llamar la atención, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, para llamar la atención sobre una problemática. Para graficar. Para graficar una problemática. Pero el problema es, ¿habrá sido acertado ese uso? Porque yo creo que, de alguna manera, en el nicho donde las señoras Wilke y Glave están orientadas, el nicho político, eso ha sido muy celebrado, muy saludado. Pero yo creo que más allá, mucha gente se ha sentido confundida. Yo creo que hay dos cosas. En el sentido de despertar el diálogo, me parece que ha tenido éxito y esa es una de las cosas buenas que se puede sacar de esa iniciativa. Claro. A mí personalmente cuando lo leí dije, me generó rechazo. Claro. ¿De quién estás hablando? Estás hablando de todos. Porque era la primera reacción ante una figura, ¿no? Claro, porque cuando Monseñor hace uso, cuando Monseñor Cipriani hace uso de otras metáforas, como ponerse en un escaparate, le cae el mundo, ¿no? Entonces, Perú, un país de... Entonces es una pelea poética, ¿no? Es una pelea de metáforas, ¿no? Porque no es que Monseñor diga literalmente que la gente se pone en escaparates, ¿no? O sea, pero estaba refiriéndose a las mujeres que se muestran, que se exhiben, referidas al tema del aborto, ¿no? O sea, que las personas que usan una vida libertina, etc. Justamente a eso quería hacer referencia porque es bastante común que existan ese tipo de expresiones. Como, a ver, yo recuerdo cuando se aprobó la ley de acoso callejero, en el debate que se realizó en el hemiciclo, este congresista de Solidaridad Nacional, que se apellidaba Belaunde, que es un Martín Belaunde, se le iba a decir por qué, y la frase exacta es, yo la recuerdo, ¿por qué nos quieren quitar el derecho de ver a las mujeres en bikini en la playa? O sea, ¿quién le dijo a ese señor que las mujeres tenían que satisfacer algún tipo de... ¿Quién le dijo a ese señor que existe el derecho de hacer eso a las mujeres, ¿no? Entonces, lo que pasa es que existen, y es bastante, y no estamos diciendo que es una persona común en la calle que era, bueno, pues es una persona que... Es el hijo de Víctor de la UNDE. Entonces, es una persona que tiene una formación, que tiene una representación, o lo que dijo Marisa García cuando dice, bueno, las mujeres por naturaleza somos más débiles, como justificación a su salida de la condición de mujer, cuando tiene esa frase... No, la frase, o sea, eso feliz. Eso porque, por ejemplo, yo pienso que la segunda frase no es tan mala como la primera. Claro. La primera sí, yo creo que es una mala justificación para lo que quería. Bueno, es una congresista peruana, no se le puede pedir mucho. Pero el asunto es que. Hay congresistas y congresistas. Hay congresistas y congresistas. Pero lo que veo es que si en el mismo congreso se tienen ese tipo de expresiones, yo tengo derecho a ver a las mujeres en bikini, o ¿sabes qué? Quédate a vivir con la pareja con la que yo no trato de precisarlo bien, ¿ya? Pero a mí sí me queda claro y me genera una indignación muy parecida a este tipo de pedradas, que para mí son pedradas ideológicas que pueden de un lado a otro, es justamente ese tipo de lenguaje para referirse a las mujeres. Honestamente, a mí me parece repudiable.
por ejemplo. O sea, de verdad, no sé, Sí. yo desde niño, o sea, me da vergüenza, pasa una Mire. chica y... Jamás, yo le digo, Me parece una falta de yo que he respeto. sido criado bajo los cánones de la más estricta tradición, nunca se vio como un derecho, o como un deber, mucho menos, O como algo bueno, lanzarse, o como gracioso. algo bueno, era algo repugnante, Era algo, repugnante. algo de un patán, Es algo de más, un te villano. hablaba de que De la tú eras un ley, pobre tipo, claro. una persona de muy baja valía, porque, a ver, me voy a yo arrastrar a decir una desconocida cosa, suponiendo que me va a contestar de No, alguna era manera terrible. favorable a Pero mí, otra es cosa, una locura, no va a pasar. justo refiriéndonos a ese tema, creo que hoy día una radio local expulsó a los locutores Oxígeno. de Radio Oxígeno, Oxígeno. los locutores de un Y yo programa hubiera hecho llamado exactamente lo Levántate mismo. y Anda por hacer una, bueno, esto sería Le también digo, una prosopopeya. Polinizadores. Polinizadores, otra Sí, imagen, otra metáfora. La violinizaron, lo cual es un La jaja, violinizaron, lo que es una, ojo. claro. Y después siempre eran polinizadores, no sé, o sea, no, pero es que hay que ser un retrasado mental para hablar así, perdón Pero- de un medio. Te das Pero cuenta la que son pregunta es- congresistas, Sí, son por eso. comunicadores en Pero radio mira, yo que te digo, tienen a nivel, tú te que tienen imaginas, a veces a nivel nacional. claro, el problema es que tú hablas de la cultura de la violación y es un tema interesante aterrizarlo al tema cultural. Entonces, hay una cultura que permite que ocurran estas cosas. Por ejemplo, que Martín Belaúnde diga esa cosa y que no fue la única, porque ya en otra ocasión... ¿No fue Víctor Andrés? No, Víctor Fue García. Belaúnde Lozo, creo que apellida. No, Martín No. Belaúnde. Fue Martín No. Belaúnde. Belaúnde Y no en se la le La anterior- apellida Martín Belaúnde Lozo. no es Martín Belaúnde Moreira. Me parece que es en la anterior legislación y que es un, Sí, que es en la anterior legislación. un señor de barba, un criollazo. es. Criollazo. Criollazo, porque ya en una comisión también dijo algo sobre una señorita, ¿no? Entonces una señorita congresista, no sé, ese tipo de criolladas. Pero Martín Belaúnde Moreira es hijo de Víctor Andrés Belaúnde. Entonces, yo no me imagino a Víctor Andrés Belaúnde en la Asamblea Constituyente de 1931 diciendo eso, No, por más que vivía en ay. una cultura más patriarcal, entre comillas, que la de Martín Belaúnde. Pero- Yo no... ¿Qué? Lo que pasa es que yo recuerdo que la primera vez, y dicho sea de paso, quiero informar también esto, que en el Congreso se ha retirado el cuadro de las primeras diputadas, el señor presidente del Congreso ahora lo ha retirado para poner cualquier otra cosa, lo cual me parece ofensivo, pero esas primeras diputadas, la primera vez que las mujeres pudieron ser elegidas parlamentarias, tenían que agarrar a carterazos a los hombres porque todo el tiempo había expresiones, como tú dices, patriarcales y machistas, decir, oye, váyase a cocinar a su casa, ¿qué hace acá? ¿Quién está cuidando a los hijos? Y era parte común del Bueno, diario de debates. Y cuando uno ve, de esa época. el diario de debates que había, por ejemplo, en el año 45 y 48, cuando todavía no había mujeres entre hombres, se decían peores cosas que mandarse entre hombres, se decían peores cosas que mandarse Sí. a la casa. No, Y pero otra a ver. cosa, ¿quién fue, volviendo a Víctor Andrés Belaúnde, quién fue el que propuso en la constituyente del 31 el voto a las mujeres? Víctor Andrés Belaúnde. Y su hijo. Y su hijo, Casa de Herrero Cuchillo. Casa de Herrero Cuchillo. Lamentable. ¿Y por qué? Y el APRA se opuso. ¿Y por qué se opuso el APRA? Porque las mujeres son conservadoras. Las mujeres iban a votar Lo mismo por que en España. por el catolicismo, lo mismo que en España. Sí. Entonces, y solo decía que voten las mujeres que están en sindicatos. Sí. Entonces, es A una ver, cosa pero relativa. es- Y ahora, y volviendo al tema de una conclusión, y volviendo al tema de los locutores, yo no me imagino tampoco a Martínez Morosini, Alfonso Tealdo, o hasta el mismo Ferrando, que era lo más vulgar que podía haber en esa época, diciendo algo así en público. No, además son un caso tan triste, tan dramático. O sea, un idiota. hay que ser un idiota, ¿no? No sé, es como burlarse de la muerte de alguien, una cosa así. No, pero yo iba a esto, Diego. Oye, Yo- ¿te acuerdas de ese congresista, dicho sea de paso? No sé si es del Frente Amplio, uno que dijo, Morales. que mi Señora mamá Buenas. me ha enseñado que las Refiriéndose mujeres... a Marisa Sí, precisamente. refiriéndose a Marisa Grave. Mi mamá me ha dicho que las mujeres son mentirosas y otra cosa más. Y lloró, Su ¿no? mamá Lloró. que era hombre. Bueno, hombre, probablemente, ¿no? O a lo mejor no era su mamá, porque si le dijo que si le dijo las mujeres son mentirosas, Mamá, que te ellas tengo que no- creer. Machos machotes hay en la izquierda, en la derecha, al centro, arriba, abajo, en todo Es lado. que yo iba un poco a ese tema, ya mira, yo me atrevería a decir esto, pero obviamente siempre se pueden borrar líneas, es un borrador. Yo concuerdo con el diagnóstico, pero sobre todo en lo esencial. O sea, la violencia contra una persona, sea quien sea, es una monstruosidad. Y todavía peor, y esto también lo sostengo, porque en verdad físicamente el hombre tiende a ser más fuerte que la mujer. Entonces, ahí hay un componente de abuso físico. O sea que, digamos, si yo tengo más fuerza que alguien, digamos, es ignoble, malvado someterlo y abusar de la persona. Más aún si hay un vínculo sentimental, ¿no? Claro. Por eso el mayor pena. Y también coincido en el diagnóstico de ese lenguaje procaz, ridículo, babosón, lúbrico, que además nos deja a los hombres como si fuéramos unos enfermos. Y ni siquiera es Que gracioso. me da cólera cuando te meten en ese saco. O sea, porque ahora, por ejemplo, si uno ve Charlie Hebdo, toda la polémica que hubo en esa, uno dice,
hasta cuáles son los límites de la sátira, ¿no? Sí, Pero sí. esta ni siquiera es sátira, es una cosa, es como un vómito, ¿no? Entonces, yo coincido con lo que no coincido, tal vez, es con el tratamiento. O sea, ¿Qué yo no hacer, sé, por ejemplo? yo no sé si exacerbar. ¿Qué porque deberíamos a veces hacer? pasa, el conflicto ayuda a sanarlo. A veces no lo veo tan claro. Ojo, te digo, no es que lo rechace, sino que digo, ya, Perú, país de violadores, nos podemos hablar de eso. A mí me pareció súper interesante el intercambio en Facebook, súper interesante. Incluso hubo una chica que me comenzó a insultar, Alison. no sé quién era, no, una chica de Alegría. Alegría, sí. Que Una me- compañera de Cusco. Que me decía, tú eres un machirulo, un no sé qué. Machirulo. Y yo le decía, señorita, yo en ningún momento le faltó el respeto. Pero no sé qué. A ver, Está bien, señorita, cálmese un poco. lo que pasa es que es difícil en un escenario tan complicado como el que están, en el cual las activistas feministas, durante, que dicho sea de paso, casi dan una batalla en solitario. Las protestas que se han dado en el INEI en estos días en solidaridad las han hecho las feministas. Mucha de la data que se recoge con respecto a estos episodios de violencia lo recogen las feministas. Muchas de las que de verdad están preocupadas y que están dando esta claridad de alerta a través del hashtag son las feministas. Y aquí debería estar sentada, dicho sea de paso, una compañera feminista y no yo, pero bueno. Eras lo más a mano. Bueno, Sí. trataremos de acercar a las compañeras feministas. Es en que este de caso. repente piensa que es acoso, pues. No creo que sea, creo que las compañeras son mucho más... Bueno, sería cuestión de conversar, ¿no? Pero bueno, sí, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. El hecho es que en un escenario en el cual ven una mujer que trabaja en un centro de emergencia mujer y que atiende todos los días violaciones, como son las activistas feministas, claro, ven que, Tú tienes una carga de indignación, claro, que ¿no? un tipo que se ríe en la radio, un congresista que dice que están exagerando, Mira. que ven que muchas veces las denuncias que trata el sistema legal, cómo se trata una mujer, Sí. por eso es siempre Pero mujer eso en ha las mejorado comisarías. bastante, ¿no? Sí, claro, porque hay activistas que están metidas en eso. El policía que empieza a apuntarte, te empieza a decir, bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo te tocó? ¿Qué te hizo? ¿Pero qué le dijiste? ¿Tú lo ¿Para qué provocaste? haces, No sé cuándo. ¿Para qué haces? ¿Dónde estabas caminando? Bueno. Entonces, claro, ese esquema Sí. lógicamente te indigna, ¿no? Entonces, No, yo digo que es indignante y está clarísimo. Claro. No entiende eso ya. Lo que justamente por eso te digo es que yo no sé si parte del tratamiento. ¿Cuál sería el sea- tratamiento? ¿Qué se hace? Esa sería la mira, yo creo que Por eso la pregunta que hice hoy día en Facebook es: ¿cómo se cura un machista? yo iría con harto feminismo, ¿ah? Yo No. te diría eso, ¿ah? De construirse. Yo creo que no. Mira, De ¿sabes por qué? construirse, Porque mira, pasa desde interesante. cosas como, por ejemplo, que tengas en el que mira, me pasa a mí que tengo en el chat de WhatsApp los amigos de la promo de la universidad del cole, claro, que son puros hombres y que empiezan a mandar fotos, pásame el pack, y eso pasa, me ha sorprendido hace poco, también me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una lista de correo de mis amigos de mi promoción del colegio del 69, de La Salle, en el que también hay siempre un machirulo que manda las Calatas. mismas fotos, entonces pasa por decirle, oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Claro, ¿por qué no maduras? Pero mire, pero yo creo que Claro. es un tema, es que yo pienso que la ideología progresista está en una disyuntiva, en casi un problema fáustico. Porque por un lado, liberalizar los comportamientos sexuales. Sí, pues, ese es el Y por otro. otro lado, ignorar la La antropología consecuencia real del ser humano, que cuando Ya. uno libera, que cuando uno se despoja de todo ese conjunto de costumbres vinculadas a la vieja cortesía, a todo ese mundo indirecto que era Claro, por el ejemplo, mundo de la cristiandad. Esa Entonces, se genera ese esa tipo de frase cosas. vieja, ¿no? A la mujer digo el pétalo de una rosa. A mí me parece Mi papá totalmente. me veía a mí agredir me veían unas primas con nosotros. Me acuerdo que una vez por el televisor Mi nos papá peleamos también. y casi me pasa un camión por encima. O sea, Claro. mi viejo me dijo, tú puedes hacer eso y yo Sí. te mato. Sí. Entonces tú decías, No seas era una abusivo. defensa. Entonces, claro, pero cuando tú comienzas, es que ese es el tema más Claro. ambiguo, pues. Entonces, Pues, acá hay una igualdad. Entonces, Se genera, o sea, se Pero- pierden las buenas costumbres y se generan este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo, a ver, es justo lo que me decía Gonza, me dice, oye, pero hay un tema de la, ¿cómo me dijiste? De la liberalización de la sexualidad. sí, pues, de Ya. la costumbre sexual. A ver, Sí. pero yo le decía a él, pero antes las violaciones eran legales en el Perú. Porque tú podías violar a alguien, te casabas con ella y te librabas de la pena. Y estaba en el código de Sí, ejecución de penal. acuerdo, ya. Es más, no se aceptaban denuncias de violación sexual de una esposa hacia el marido. Sí, con eso estamos generando el tema Ya. de la igualdad de derechos. Correcto. Correcto. Ahora, La verdad estoy muy de acuerdo. hay me parece otros sensato. países en los cuales no hay ese tema de la, que sido países del Medio Oriente que son tan machistas y que reprimen tanto a la mujer y en el cual también hay violaciones, por ejemplo, en países que tienen religiones, la religión musulmana como Irán. prioritaria,
y en las cuales se da este mismo caso. Y no hay una hipersexualización de la sociedad. Lo peor ¿sabes? es que, por ejemplo, se da. en muchos países musulmanes, lo peor es que una mujer la viola y aparte de eso la condenan a muerte. Por adúltera. Por adúltera. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Perdón. En la mañana, Patricia del Río, bastante alejada pues, de defender alguna causa que no fuera feminista, hizo la lista de los países donde hay pena de muerte por violaciones. Sí. Irán, Irak, o sea, 4 o 5 países musulmanes. Es curioso. Es que el Islam es una religión de contrastes, pero el asunto es el siguiente. ¿Cuál es la capital de la violación de Europa? Más que París, es Estocolmo. Porque ¿qué ocurre? Y yo creo que eso se daría para otra conversación acerca de cuán originario del Medio Oriente es el yihadista. Ay, sí, es que igual, tienes razón, la bebida imperialista tiene que ir de abajo. Las aguas negras. Yo lo que creo es que, en efecto, en todas las sociedades donde se oprime a la mujer, hay una tendencia a toda clase de violencia, pero también cuando el hombre se vuelve, cuando el hombre en general, el hombre y la mujer, entra en una espiral donde el abuso de sustancias crece, como el abuso del alcohol o de drogas, cuando el vínculo familiar se destruye y las personas crecen con graves carencias emocionales que les llevan a comportamientos peligrosos contra ellos y contra otras personas, porque es curioso saber que muchos casos de las por ejemplo, las violaciones famosas en los campuses de Estados Unidos, etc., se dan entre personas, las realizan personas que están muy asociadas al consumo extremo de alcohol, que es un acto autolesivo. Entonces, cuando uno ve eso, se pone unas condiciones sociales para que la violencia, incluso la sexual, crezca mucho. Hay varios factores, creo yo, también en ese tema. Ojo, me parece muy lógico lo que tú cuentas y me parece comprensible la indignación. Una mujer que está viendo violación tras violación, injusticia tras injusticia, relativización tras relativización, evidentemente es una caldera que explota a cualquiera que le dice, señorita, una pregunta, ¡bah! Lo que pasa es que lo que es una reacción no puede ser un remedio. Exacto, una reacción emocional no puede ser un remedio, ese es el punto. Lo que yo me pregunto es, hay un montón de crímenes de este tipo, ¿no? Pero yo eso lo entiendo, pero hay más factores, por ejemplo, ¿no? Lo que nos suelta el clima de, no sé, uno ve esto izquierda, uno ve a Galdós tirándose encima de una tipa en su programa, uno ve o sea, esto izquierda, por ejemplo, es asquerosamente, yo no sé si machista, pero es machista racista también, ¿no? Machista, racista, carnal, todo embrutecedor. Antihumano. Exacto, o sea, se ensalza la estupidez y la ignorancia. Entonces tú dices, es un paquete entero el que tiene detrás del machismo. O sea, es un paquete completo por ejemplo, la vez pasada conversaba justamente tengo una hija en un colegio alemán, para más señores, y conversando con los padres de familia, un señor agarra y dice, no sé por qué salió el tema Hugh Hefner. Y dice, no, mano, no me digas nada pues del maestro. Así. Claro. Disculpa, hermanito, ¿maestro de qué? Maestro de Trump, porque era amigo de Trump. Una momia de 91 años vestida en una bata de seda, un viejo lúbrico asqueroso, promotor de la pornografía, de ver a la mujer como un objeto maestro, ¿de qué hermano le enseñas a tus hijos? Entonces, hay otros componentes, por ejemplo, fuertes, la pornografía, la valorización de la mujer como objeto. Y la estetización de la violencia. Porque, por ejemplo, lo que ocurre mucho, y es también con el bullying en el colegio y con el bullying digital, es que se está negando a la estetización de la violencia. Es decir, tú le revientas algo en la cabeza de tu amigo, lo filmas y dices, ¡ah! El espectáculo dionisiaco supremo. Es la continuación de Jackass. Entonces, uno ve, por ejemplo, el caso tan trágico, que fue un caso terrible, de esa niña que murió violada en Ayacucho y filmada por su amiga, que era una niña que ni siquiera había llegado a la mayoría de edad, que fue un caso más atroz incluso. Violada por sus compañeros. Por unos compañeros que hacían una suerte de fiestas de adolescentes y que no tenían padres, parece, y que en un momento la violaron mientras su amiga la filmaba, al parecer, e incluso acabó muriendo porque le fue introducido un objeto que al final provocó una septicemia. No, pero además ella por vergüenza con lo que ella había hecho, nunca denunció, creo. Claro, cosa que es un grave problema. ¿Por qué? Porque como no hay apoyo parental. Entonces, yo digo, ese crimen solo es achacable, o sea, a la malicia de los que lo hicieron,
pero también a la pornografía que los inspiró. Pero a ver, yo no creo que sea, o sea, no creo que sea determinante, sino todos los países tendrían la misma cantidad de violaciones que tiene el Perú. Hay países que consumen igual. Un ratito. Tú tienes países con mucho mayor cantidad de violaciones. O sea, las estadísticas... En realidad no son tantos, ¿ah? Por ejemplo, a ver, Estados Unidos tiene... Ya, vamos a ver el porcentaje. Claro, pero es porque son casi 350 millones. No, porcentaje. O sea, pero el problema de porcentaje. El Perú, por lo menos en América Latina, es el tercer país que tiene mayor cantidad de violaciones. El tercer país. Entonces, ahora, hablando, me parece que Argentina. es Haití. Me Mira, parece que es Haití. en crímenes, en feminicidios, el Perú está octavo. Hay 4 o 5 centroamericanos, Argentina de lejos, y el Perú tiene en un año 100 feminicidios. Estamos hablando de feminicidios, no de Sí, violaciones. sí, Pero violaciones. Por poner una mirada, digamos, más o menos del mismo fenómeno, no es el mismo, lo sé. Pero a lo que voy es, no estoy justificando nada, por favor, amigas feministas, no me maten. Estoy diciendo simplemente que la realidad de violaciones en el Perú, lamentablemente, no es la peor. A ver. Hay que ver, porque la estadística de la OMC, supuesta que ha circulado sobre el Perú como el tercer país, solo superado por Etiopía, me parece, y por algún otro, por Bangladesh, me parece, es una estadística bastante opaca, ¿no? Hay otras estadísticas donde el Perú incluso llega a tener menos violaciones que Suecia. Entonces, no sé si... Sí, bueno. ¿Por qué? Pero ¿quiénes hacen las violaciones en Suecia? No las hacen los suecos, las hacen los turistas. Refugiados musulmanes. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguien pone refugiados musulmanes, categoría de violadores, políticamente correcto. Si yo pongo República Democrática del Congo o Sudáfrica, que tienen en otras estadísticas, porque torturan las estadísticas y dirán lo que quieran, muchas más violaciones porque situaciones de guerra civil. Entonces, si tú pones Congo, país de violadores, ahí te cae un... Pero eso pasa porque necesitamos hacer una introspección una introspección como país de por qué tenemos una cifra tan alta. A ver, es algo que, por ejemplo, se plantea en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de estos lamentables tiroteos que hacen los chicos en los colegios. Y dicen, ¿por qué Canadá, que es un país que consume lo mismo que los Estados Unidos, las mismas películas, la misma música, claro, no tiene, y que es un país que incluso geográficamente son bastante similares, ¿por qué no sucede esto cada año de que un chico que sufre bullying y mata a 20, 30 chicos? Entonces, claro, por eso digo, ahora, en el tema de Perú hay que hacer una introspección también, para saber por qué. Yo no creo que sea nada más por el tema del alcohol, ni el tema de la porque el alcohol, a ver... ¿Qué sé yo? Hay 9.000 años el hombre viene consumiendo alcohol y... Entonces, ¿y cuál sería entonces? ¿Cuál sería? No solo, o sea, hay muchas razones. No, pero espérate un ratito, Pedro. Lo que pasa es que tú mismo has sacado el tema de Perú diciendo, en otros países, entonces, por eso te digo, en otros países hay un montón de violaciones también. Porque yo creo que en el Perú hay mucho más machismo que en otros países. ¿Te parece que Perú es un país más machista que Argentina, que Chile, que Ecuador, que... Hablemos solamente sobre Chile, sí. Bastante. Mira, por ejemplo, yo te pongo un caso. En Bolivia nada más. Bolivia, que normalmente no sé por qué tenemos esta cuestión los peruanos de pensar que Bolivia siempre está por detrás de nosotros cuando hay muchas cosas que nos superan. Pero a ver, en Bolivia, por ejemplo, mira, te pongo el caso. Evo Morales hizo la reforma constitucional y exigió paridad en la Asamblea Plurinacional, en el Congreso, en Bolivia. Entonces, Evo Morales no va a hacer... Entonces, ¿tú crees que haciendo eso va a desaparecer? No, a lo que voy es una pequeña muestra de cómo en Bolivia... salto... Por eso, pero a lo que voy es que hay toda una cultura de decir que la mujer es tan capaz como el hombre y no es un accesorio del hombre, y eso se expresa en este tipo de cosas. En el Perú lamentablemente no es así. ¿Cuántas mujeres están en política? ¿Cuántas mujeres están en la Corte Suprema? ¿Cuántas mujeres están en el Tribunal Constitucional? Mira, la cultura machista, de agresión. Yo no sé, pero es que es parte de todo el paquete de la cultura machista. O sea, es parte de toda la cultura machista. Yo, a ver, tratando de unir un poco. De que la mujer gane menos, tratando de unir un poco. De que la mujer se quede en la casa. Tratando de unir un poco la situación. Entonces, vemos que hay un problema y que hay un ambiente cultural que favorece ese problema, supongo, ¿no? Que permite que personas digan eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que el Estado acabe imponiendo una ideología para solucionar el problema. Así se va a acabar el problema. O la solución, al final, es la solución que ocurre en todo, que es decir, que mientras se pierda el núcleo familiar, mientras la gente no tenga una educación afectiva adecuada, van a ser personas violentas y que van a hacer daño. Incluso la y por eso la cuestión es para ti no es un condicionante que una persona esté en una situación de abandono durante los años más críticos de su vida. Una cosa es una persona abandonada, otra cosa es una persona que viene de una familia que se ha divorciado. No, pero mira, la cuestión es que una familia que se ha divorciado puede ser una familia
donde haya problemas. ¿Sabes qué? Pero también una persona que dos personas están juntas. No, mira, si tú ves, por ejemplo, las estadísticas de las personas en las cárceles, la mayoría proviene de hogares destruidos o donde han sufrido un grave abandono emocional. A eso iba yo. Y eso es lo que tenemos que incidir. También, o sea, no vas a incidir, o sea, el abandono emocional. También sucede. Sí. Un tema interesante sería justamente atacando el tema de la violación. ¿Ya? Es que no interesa ganar o perder un debate sobre las mujeres y el feminismo. A mí por lo menos no me interesa eso, me interesa atacar el problema de la violencia. Incluso contra las mujeres específicamente. Si nosotros agarráramos a todos estos violadores y le dijéramos, ¿estos señores de dónde vienen? ¿Por qué son así? ¿Se podría encontrar una razón? ¿Por qué son así? Sí, yo creo que y sí. tratar de encontrar algunas razones comunes. Y evidentemente vas a encontrar el machismo en la cultura. Yo eso lo creo. Y yo estoy de acuerdo con el feminismo que busca la reivindicación de la igualdad justa y de derechos. Eso es el feminismo. Pero cuando es No todo. solo es eso, ¿no? Es una base teórica también. Hay una base teórica. Jorge Bedregal, mi amigo que es historiador, lo conoces a Jorge. Claro. Jorge agarra, va a una cosa del High Festival, qué sé yo, y leen 4 hombres sus poemas. Y una chica le dice, ¿por qué no hay una mujer ahí? Y Jorge se queda de una pieza, le dice, no sé. Ya, es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, en Nuevo Perú también. Cota, un ratito, pero si la señorita no escribió un poema, ¿por qué va a recibir un poema? O sea, no Ya, sé. a ver, lo que pasa es que eso es bastante probable que suceda porque a la mujer no se da la misma oportunidad del hombre para que pueda dedicarse a eso. Entonces, lo que pasa es que nos pasa en los partidos también, en los partidos políticos, muchas veces también sucede lo mismo. Dice, ¿por qué nosotros somos tan radicales en el tema de la paridad? Y cuando gente nueva o gente que ha militado en la izquierda antigua llega. Y yo pongo un caso en el documental Desde el lado del corazón, que es un documental que analiza la nueva izquierda de los 70s, y pone un caso de los muchos que sucedieron. Es que una familia, 2 militantes de izquierda, militaban en un partido político, y cuando va la mujer, ¿no?, la esposa, a la reunión de su célula, de su comité, el secretario del comité le dice, ¿y qué es usted acá? ¿Quién está cuidando de los hijos? No, regrésese usted, mándemelo al compañero para que él venga acá porque no hace falta a él. Y eso es algo bastante común que sucede. El asunto es el siguiente. Yo no creo que si es que se establecen cosas como la paridad boliviana, vaya a desaparecer La cultura machista. Yo creo que no solo eso, pero ayuda. La violencia nace por la destrucción de los vínculos familiares. O sea, el hecho de que haya gente con serios problemas, nacida de condiciones precarias de formación psíquica y afectiva, es la gente que... en todos los hogares. Y si vas en todos los hogares, y si ves la estadística de un centro de emergencia de mujer, vas a ver que muchas veces lo que tiene que hacer la policía es sacar al hombre de ese hogar. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre violento, pues. ¿Y por qué es un hombre violento? Porque ha visto probablemente en su hogar violencia o ha vivido esas cosas. Entonces es así, o sea, cuando la familia se destruye es cuando ocurren esas cosas. Bien, muchos factores, la discusión es larga. Tú ibas a decir algo, Diego. Sí, bueno, nada más justo a raíz de esto, el 25 de noviembre también hay una campaña que se va a realizar, la marcha en contra de ese tema de la violencia con la mujer. Y bueno, nosotros como Nuevo Perú estamos ya camino al Congreso Fundacional que se va a hacer el 7, 8 y 9 de diciembre, que vamos a fundar esta organización política que lidera una mujer, Verónica Mendoza, otra mujer, otra mujer, Indira Wilca. Y estamos muy orgullosos de eso. Vamos a tener el congreso en diciembre y bueno, quien le interese y por ahí de casualidad estén mirando el video, que me busque en Facebook, en Twitter, Diego Lazo Herrera y lo contactamos. Listo, Diego. Entonces ahí está el aviso de Diego. No, eso es todo. Muy bien, amigos, esto fue Tíos. Como pueden ver, una tribuna abierta y hemos analizado este tema de la violencia contra la mujer, factores para mí, yo hago mi conclusión como soy el que dirige. Mi conclusión es simple. Efectivamente, el tema de la familia es un tema crucial. El tema de una cultura machista es un tema fundamental también a enfrentar, pero yo creo que son dos cosas sobre las cuales tenemos que seguir dialogando muchísimo. Tíos.